En tiempos de confusión, Dios siempre habló al pueblo de Israel. Y hoy en día no es la excepción. Dios siempre dará su palabra a las personas que entiendan y que crean en Él. Hay muchas voces en este tiempo, pero solo la voz de Dios nos podrá direccionar y llevarnos a un entendimiento pleno de donde Él quiere que lleguemos. El libro de Jeremías, capítulo 29, dice que los pensamientos de Él son de bien y son según el fin que nosotros esperamos. Así que en este día yo te invito con un corazón agradecido, con un corazón confiado, a alabar y a bendecir el nombre del Señor, para que hablemos a ese Dios que no está ausente, sino que su voz sea por encima de todo, para poder llevarnos al fin que esperamos. ¡Aleluya! Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, no temeré, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu lado voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu lado voy, siempre me sostienes. Todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. ¡Sí, Señor! ¡Así es! ¡Gracias, Rey! Amada iglesia, muy buenos días. El Señor les continúa bendiciendo. Una vez más, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares a través de esta vía, a través de este canal. Y desde ya pedimos pues que de parte de Dios haya
una presencia muy hermosa en sus hogares, en sus vehículos, en donde quiera que te encuentres, sintonizando esta señal. Gracias porque el Señor nos recuerda una vez más que Él en todo tiempo, siempre hace las cosas bien. Así que es hermoso poder estar acá nuevamente junto a ustedes y oramos para que el Señor en nuestro corazón pueda sembrar una palabra de bendición, una palabra de vida, una palabra que fortalezca el Espíritu en nosotros. Quiero hablarles en esta mañana acerca de un tema el cual he titulado La fe y la obediencia, hermanas inseparables. Y me ha llamado mucho la atención cómo hoy en día son utilizadas estas palabras, pero no hemos profundizado en el conocimiento de la relación que existe entre ellas. Hay personas que tienen fe, pero no son obedientes. Hay personas que son obedientes, pero no tienen fe. Y hay otras que tienen fe y tienen obediencia, pero no las unen constantemente. Entonces hoy vamos a abordar un poco más acerca de lo que representa la fe y la obediencia en la vida del cristiano, en la vida de cualquier persona. Y quiero que vaya conmigo un momento el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leerlo rápidamente. Usted recuerda quién fue Josué o quién es Josué. Recuerda también quién fue Moisés. Y tanto Moisés como Josué fueron personas que desarrollaron una vida de fe y también de obediencia. En el libro de Josué 1, 7 al 9 habla acerca de lo que Dios le manda como ordenanza o como estatuto directamente a Josué, que le dice, pues ciertamente Moisés ya está en mi presencia, es decir, ya partió, pero ahora quedas tú. Y el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Él está confirmando una vez más que de parte de Moisés había un mandamiento y una ordenanza. Y quiero darles lo que es el concepto de la obediencia. Buscando en los diccionarios, puedo conseguir que la obediencia está relacionada con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Pero no solamente es de acatar y de cumplir, sino que también es comenzar el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción que demanda ese mandamiento o esa instrucción. Es decir, que hay un complemento entre lo que escuchamos y entre lo que actuamos. Por eso la obediencia tiene dos partes, el escuchar atentamente y el actuar. Ahora, ¿qué tiene que ver en todo esto lo que es la fe? La fe, como sabemos, sin obras es muerta. Y la obediencia viene a representar el acto más grande de fe que nosotros podamos tener. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se puede entender esto? Sencillo. Si nosotros escuchamos una palabra y creemos en ella, entonces vamos a sentirnos impulsados a cumplirlas y a estar conscientes y expectantes de que lo que vamos a hacer siempre traerá un beneficio o siempre traerá una experiencia positiva a nuestras vidas. La obediencia muchas veces pareciera que al principio no es sencillo, es decir, recibimos una instrucción, recibimos una ordenanza, pero cuando actuamos desde la mente pareciera que no es sencillo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando
vamos al hospital, normalmente un niño está enfermo y lo llevamos al laboratorio porque le mandaron a hacer unos exámenes de sangre. El niño al principio no quiere poner el brazo porque ya está en su mente pensando que le va a doler. Lo que él no es capaz de ver es que por causa de esa inyección, por causa de los exámenes que le van a realizar, se va a poder aplicar un tratamiento específico y va a poder vencer la enfermedad que está presentando. Entonces, lo que aparentemente pareciera que no es lo mejor, a la final nos va a demostrar que traerá un resultado satisfactorio a nuestras vidas. Por eso que, a pesar de que no es lo que esperamos o lo que expectamos, porque no sabemos o no estamos seguros al momento de recibir una instrucción, cuando somos obedientes, debemos tener la plena convicción de que esa obediencia traerá beneficio, traerá bendición, no solo a mi vida, sino a mi entorno en general. La fe, como sabemos, pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hemos escuchado por mucho tiempo ese concepto, pero cuando profundizamos y entendemos que la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, todavía no lo tienes en tu mano, de igual manera la obediencia, cuando la pones en práctica, aún sin recibir algo en la mano, sabes que vas a tener la oportunidad de poder ver concreto el beneficio que va a ser producido por la obediencia. Aún cuando te genere circunstancias adversas, aún cuando te genere dudas, déjame decirte, amado hermano, déjame decirte, amado amigo, que nos ves en esta mañana, que la obediencia es la mejor manera que existe para aplastar la duda, los temores. Siempre hacemos cosas que no las hacemos porque creemos o estamos seguros de que vamos a recibir algo, sino porque nos sentimos impulsados y atemorizados de que si no hago lo que me dijeron, entonces me va a ir mal. Y eso, en oportunidades, es lo que utilizamos para actuar en función al mandamiento. Pero cuando el mandamiento viene de parte de Dios, cuando somos entendidos y comprendemos que el propósito de Dios a través de un mandamiento no es alterar nuestra condición espiritual para mal, sino más bien fortalecer la fe y ver el resultado en nuestras manos, entonces decimos, vale la pena obedecer. Imagine por un momento la condición de estos hombres de fe que les voy a nombrar. El caso de José, es decir, el esposo de María, los padres de Jesucristo. Él tuvo un peso algo difícil, porque cuando el ángel le dice que su esposa va a quedar embarazada y va a ser por causa del Espíritu Santo, él se encontró en una posición que no fue sencilla, porque tenía que cargar con el peso de caminar al lado de María sin haber estado con ella y ella paseando con su barriga, y si a él le preguntaban, mira, ¿y ese hijo es tuyo?, ¿qué iba a responder José? Pero por obediencia, él actuó, y a pesar de las dudas, a pesar de los temores, a pesar de los pensamientos que se podían presentar en su vida, él decidió creer de manera incondicional en lo que venía de parte de Dios. Y aprovecho para hacerte una pregunta allí en tu casa. ¿Has confiado tú de manera plena en lo que Dios te ha dicho y has hecho lo que Él te ha mandado a hacer sin dudar en algún momento? Sabemos que no es fácil obedecer a nuestro Señor, pero lo que sí es cierto es que la vida del cristiano, la vida del creyente, la vida del hombre y de la mujer que quiere ver un resultado apasionante en su vida causado por la obediencia, inicia o comienza cuando le damos forma en el accionar a la palabra que recibimos de parte de Dios. El mismo caso sucedió con Noé.
Noé fue llamado a construir un arca en medio de un lugar en el que le llamaron loco, le tildaron de que eso que él estaba hablando era prácticamente imposible de suceder, y estuvo aproximadamente a unos 100 años para poder construir el arca. 100 años confiando, creyendo en que lo que él iba a hacer iba a traer un resultado positivo. No sé qué tan desesperado pudieras encontrarte cuando Dios te dice algo y te dice que debes obedecer de manera incondicional hasta ver el resultado. No sé cuál es tu nivel de aceptación o, por el contrario, el nivel de desesperación que te pudiera llegar a generar el hecho de no ver concreta la promesa de Dios en tu vida. Lo que sí puedo garantizarte es que a medida que seas obediente, esa promesa de parte de Dios se va a acercar cada vez más. En su tiempo es verdad, pero se va a acercar cada vez más a tu vida. Así que no te desanimes, no te detengas, sigue adelante, porque lo que Dios dijo de ti va a tener cumplimiento. Si hay alguien en la casa que puede decir un fuerte amén, aproveche y dígalo allí, dígale a su hermano, dígale a su hijo, dígale a su esposo o esposa, di amén a esa palabra, porque lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros cuando nos mantenemos en obediencia y en convicción se va a cumplir. A su nombre, gloria. Entonces la obediencia es la esencia de nuestra vida en Cristo. Recordemos quién fue y quién es Jesucristo. Una persona, y hablando pues en el tiempo cuando Jesucristo estuvo acá en medio nuestro, fue una persona que aprendió acerca de la obediencia. Es decir, que la obediencia requiere de parte nuestra un esfuerzo, un aprendizaje, requiere una condición en el corazón que nos permita avanzar de manera progresiva hacia lo que es el poder obedecer, no con la mente, no con el pensamiento, sino con el corazón. Recordemos que Jesucristo fue obediente y por causa de esa obediencia tuvo una condición que le permitió incluso reprender a los vientos, reprender a las tormentas, incluso reprender a los demonios. La palabra dice que los vientos, los demonios, las tormentas le obedecían, porque aparte de la autoridad que siempre ha tenido Jesucristo, pues Él pudo conseguir ser un ejemplo de obediencia. Cuando eres obediente, cuando te mantienes en obediencia, vas a ser también un modelo a seguir de parte de los que están a tu alrededor. Padres, debemos ser ejemplos para nuestros hijos. Si nuestros hijos son desobedientes, debemos primeramente verificar en nuestras vidas qué estamos ejemplificando para ellos. No debemos salir directamente a reprender, a corregir, sino debemos también corregirnos primeramente nosotros, porque somos ejemplos. No es sencillo decir, hijo, no te pegues de la jarra de agua cuando vayas a tomar, si nosotros somos los primeros que abrimos la nevera, tomamos la jarra y nos pegamos de ella. No podemos exigir obediencia cuando nosotros primeramente no somos obedientes. Es un estilo de vida, es parte de nuestro estilo de vida. Porque por medio de nuestra obediencia andamos paso a paso por el camino de la vida. Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo fue dado a todos los que obedecen. El Espíritu Santo fue dado a todos los que obedecen. ¿Eres obediente? Pues créeme, vas a ver al Espíritu Santo obrar de manera poderosa en tu vida. Es tiempo de unir el efecto de la fe con el carácter de la obediencia que debe existir en cada uno de nosotros como persona.
la obediencia nos conduce a obrar. ¿Qué significa esto? Recuerden que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, sus seguidores estaban a poca distancia. Es decir, ellos salieron de Egipto y una vez que el faraón se dio cuenta de lo que había permitido, decidió ir tras ellos. Entonces, la nube fue la distancia que se colocó entre el pueblo de Israel y los enemigos. Hubo un momento en que Moisés se consiguió frente al mar, frente a las profundidades. Detrás los enemigos, al frente el mar. Él clamó y el Señor le dijo, pues sencillamente extiende tu vara. En ese momento no se trató de obedecer, no se trató de orar, se trató de actuar conforme al mandamiento recibido. Y eso es un acto de obediencia. Y por causa de la obediencia, Moisés pudo abrir el mar, pasar en medio de él y ver cómo los enemigos fueron hundidos en ese mismo mar que él fue capaz de abrir, o que el Señor, a través de su acto de obediencia, pudo realizar. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que cuando eres obediente, que cuando te mantienes en un estatus de obediencia delante del Señor, tú vas a ver cómo tus enemigos caen destruidos. Tú vas a ver cómo en las profundidades de las aguas se tragan, es decir, se llevan a todo aquello que quiere ir en tu contra. Entonces, vale la pena ser obediente, vale la pena mantener en todo momento un sentido, un acto de obediencia para con el Señor. Yo creo que sí. No sé qué estás pensando en casa, no sé qué estás pensando allí en el lugar donde te encuentras, pero sí me gustaría que dijeras allí y repitieras con voz alta: vale la pena obedecerle a Dios, vale la pena creer y actuar en función a lo que Dios establece, porque los mandamientos que vienen de parte de Dios son para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Lo primero que una persona utiliza para no obedecer son las excusas, son las justificaciones, son las trabas. Y eso no habla sino acerca de un poco o de el nivel de fe inmaduro que puede llegar a tener una persona. A Dios no se le discute cuando establece un lineamiento. A Dios no se le discute cuando habla, cuando dice, cuando dirige una acción hacia su pueblo. Cuando el Señor habla, cuando el Rey habla, pues como hijos debemos obedecerles, sin temores, sin dudas. Quizás en oportunidades se puede llegar a presentar un temor y es normal, pero es allí donde actúa la fe, es allí donde actúa la convicción, es allí donde actúa la certeza de lo que se espera, es allí donde actúa la convicción de lo que no se ve. Entonces, aun cuando no veas lo que Dios ha dicho de tu vida, mantente firme y mantente creyendo. Recuerde que la muerte entró en la raza humana, es decir, en el primer hombre, fue por causa de la desobediencia. Pero de manera hermosa y en contraparte, la vida eterna que nos da nuestro Señor Jesucristo, pues entró también a nosotros por causa de la obediencia. Entonces vemos los dos extremos que se manejan cuando la desobediencia o cuando la obediencia forma parte de nuestras vidas. Nuevamente repite allí en casa: vale la pena obedecer. Ahora, ¿a quién debemos obedecer? El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 20, menciona el honor que existe al momento de obedecer a nuestros padres. Hijo,
que me escuchas, que estás allí en casa junto a tus padres, por difícil que parezca el mandamiento que viene de tu padre, te doy una recomendación en este día: obedécele, sé obediente. Eso traerá a tu vida un regocijo, eso traerá a tu vida un bienestar que quizás al momento no lo vas a entender, no lo vas a comprender, pero verás con el transcurrir del tiempo y va a llegar a tu pensamiento el momento cuando dijiste: Padre, creo que no debo obedecerte, pero por el hecho de ser mi padre y por el hecho de verte como autoridad sobre mi vida, te voy a obedecer por encima de mis pensamientos. Y verás entonces que el resultado será beneficioso y será positivo a tu favor. Y padres también, sepamos dirigir, sepamos guiar, como les decía hace un momento, sepamos estimular y ser esa influencia positiva con el ejemplo, sobre todo, a nuestros hijos. Veremos cambios positivos en cada uno de ellos y en nosotros mismos. Y también todo acto de obediencia va a traer, por supuesto, una oportunidad para ver el poder de Dios actuar a nuestro favor. ¿A quién más debemos obedecer? Hechos 5:29 nos enseña que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Debemos estar discernidos y entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día todo el mundo quiere mandar. Hoy en día todo el mundo quiere establecer normas y leyes. Hoy en día todo el mundo quiere realizar como su mente le pudiera llegar a conocer. Pero te pongo un ejemplo sencillo. Se habla mucho hoy en día acerca de la ley del aborto. En muchos países están aprobando esa ley, pero la ley del aborto no es más que, al igual que la ley de la eutanasia, lo que habla es de terminar, acabar con la vida de una persona, independientemente de la condición en la cual esté. Habla acerca de terminar una vida. Pero el Señor dice: no matarás. Entonces, ¿qué ley debemos obedecer? ¿Lo que viene de parte de Dios, que traerá beneficio a nuestras vidas, o lo que viene de parte del hombre? Por eso acá el apóstol decía: es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Amada iglesia, que puedas tener el discernimiento para poder comprender cuando una ley humana pretende estar por encima de un mandamiento de nuestro Dios. Eso no puedes dudar en tu corazón de cumplir primeramente lo que establece Dios antes que lo que quiera llegar a establecer el hombre a través de sus leyes, a través de sus normas, a través de sus estatutos. Mire lo que vivió Daniel. Se resistió a los estatutos y mandamientos del rey. Y aun cuando la gente pensaba que iba a morir, el Señor le protegió, el Señor le guardó, el Señor le colocó en un lugar de honra y el Señor pudo a través de Daniel utilizarlo para hacer ese instrumento que el mismo rey reconoció que el Dios en quien Daniel creía era un Dios poderoso. Entonces, vale la pena creerle primeramente a Dios antes que a los hombres. A quien debemos también obedecer. Romanos 10, versículo 16 dice que es necesario también obedecer al Evangelio, es decir, a la palabra del Señor, lo que está establecido, a la palabra logos, la que ya conocemos, a la palabra que se establece. El libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17 también habla de la necesidad de obedecer a nuestras autoridades espirituales. Sé que es un tema muy sensible, pero también quiero animarte y quiero también estimularte, instruirte a que mantengas siempre un alto nivel de obediencia en relación a lo que tus autoridades ministeriales puedan llegar a establecer.
en tu sector, en tu célula, en el lugar donde te encuentres sirviendo, sobre los ministros, sobre los siervos del Señor, existe una alta responsabilidad y ellos se enfocan en poder levantarte, se enfocan en poder mantenerte, es decir, espiritualmente hablando. Y cuando el Señor les muestra y habla a través de ellos, es por un propósito específico. Ora mucho por tus padres, ora mucho por tus líderes, ora mucho por tu familia, porque en la oración hay un potencial para crecer en fe, y cuando actúas en fe, la obediencia será un deleite, la obediencia será parte de tu ser, la obediencia será parte de tu estilo de vida. No tendrán que decirte haz o tal o cual cosa, porque ya en tu corazón vas a sentir que de parte de Dios tienes que hacerlo. Entonces no pierdas el tiempo tratando de entender o comprender lo que Dios quiere para ti. Enfócate en obedecer y verás cómo Dios hará grandes cosas en tu vida. A su nombre, gloria. Puedo escuchar los amenes muy fuertes en las casas y me alegra saber eso. Los vientos, les decía hace poco, las tormentas le obedecían a Jesús. Y a ese nivel nosotros podemos llegar también. Que en medio de la tormenta que vives, que en medio del viento que te azota, poder hablarle y decirle con autoridad: viento, calla y enmudece. Eso lo puedes lograr, hermano, eso lo puedes lograr, pero necesitas mantenerte firme y en obediencia. El libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6, quiero buscarlo acá rápidamente, nos da una enseñanza muy hermosa, que también la hemos escuchado en muchas oportunidades, pero quiero traerla nuevamente. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué nos enseña esto? Todo pensamiento que salga de nuestra cabecita humana finita debe automáticamente ir y sujetarse, debe ir y estar dominada por lo que es la obediencia a Cristo, a su nombre, gloria. Y esto va a traer consigo un nuevo nivel en nuestras vidas de poder comprender en lo espiritual de que Dios tiene el control aún sobre nuestros pensamientos. Sí o no que a veces nuestros pensamientos juegan para el equipo contrario, que nuestras emociones juegan a veces también para el equipo contrario. No es sino a través de la fe, es decir, de la fortaleza espiritual, que una persona puede mantenerse firme ante las adversidades. Los vientos no se van a calmar cuando escuchen o cuando vean tus lágrimas. Se van a calmar cuando tú les hables con fe y con determinación. Entonces es tiempo de hacerlo. Y dice el versículo 6, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué compromiso tan grande. Que nuestra obediencia sea perfecta para poder castigar a aquel que está en desobediencia. Y aprovecho y les pregunto, ¿quién de nosotros pudiera estar listo, preparado para castigar cualquier desobediencia en otra persona, sino más que Jesucristo? Entonces, debemos comprender que en este tiempo que estamos viviendo, en este momento, cuando existen tantos temores, tantas crisis, tantos problemas, tantas circunstancias, tantas adversidades, hay que sentarse, hay que doblar rodillas y hay que pedirle al Señor: Padre, dirígeme. Señor, ya no quiero obedecer más a lo que el mundo me dice.
Señor, ya no quiero obedecer más a lo que el mundo me pinta. Señor, ya no quiero obedecer más a lo que la OMS o a la OPS está diciendo hoy en día. Yo quiero creer en tu palabra. Yo quiero desarrollar un nivel de fe y de obediencia que me mantenga unido a ti, cerca de ti. Y le hablo de la cercanía porque allí podemos ver la grandeza del Señor. Les comento rápidamente. Hace poco escuché una historia. Un niño le pregunta al papá: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el padre le dice: wow, hijo, es una pregunta un poco difícil, pero te la voy a responder de la siguiente manera. Y miran al cielo y le dice: ¿ves aquel avión que está allá? ¿Está volando? Sí, papá, sí lo veo. ¿De qué tamaño es? Papi, pero es muy pequeñito. Hijo, ciertamente es muy pequeñito. Y el papá se dirigió hasta el aeropuerto donde habían aviones en exhibición, y cuando el niño se acercó y vio el tamaño del avión, le dijo: wow, papá, pero estos aviones son muy grandes. Hijo, exactamente sucede lo mismo con nuestro Dios. Cuando estamos lejos de Él, pareciera que fuera pequeño, pero a medida que nos acercamos más hacia Él, se va haciendo más y más grande, porque lo que realmente o verdaderamente hace grande a Dios en nosotros es la cercanía que tenemos de Él en nuestro corazón. Y con actos de obediencia, con actos de fe, te acercas, vas constantemente acercándote a nuestro Señor. Y quizás en algún momento puedas llegar a sentir como lo sintió Jesucristo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Eso fue un acto de obediencia que trae a nuestras vidas mucho de qué meditar, mucho de qué aprender, mucho de qué ver ejemplo y testimonio vivo en ese acto. Entonces, que llegue el momento a nuestras vidas de poder ser esos hombres y mujeres, niños, jóvenes, que actuemos en constante obediencia, aun cuando nuestra mente pudiera llegar a decirnos: no vayas, no lo hagas, quédate en casa, hay mucho COVID, hay mucha lluvia, hay mucho X. Que sea tu espíritu el que te dirija a escuchar y a obedecer la voz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por aquellos que están en casa. Quiero que podamos unirnos, ustedes allá en casa, yo desde este lugar, junto a los hermanos que me acompañan en esta mañana, para poder clamar al Señor y para poder establecer este tiempo de bendición para nuestras vidas. Y allí donde estás, te voy a pedir por un momento que cierres tus ojos, y solo para no distraerte, y comiences a elevar una oración, comiences a hablar con tu Señor allí donde estás. Comenzar a reconocer que en oportunidades el Señor te ha hablado, el Señor nos ha hablado, porque a mí también me ha hablado. El Señor nos ha dirigido en diversas oportunidades, pero no hemos sido obedientes. Es momento de pedirle perdón al Señor, porque así como cuando el padre le da una ordenanza al hijo y tiene la expectativa de que el hijo lo cumpla simplemente por el hecho de que es el padre, entonces cuando el hijo desobedece genera frustración en el padre, genera un descontento, y entonces nuestro Dios también, cuando somos desobedientes, se siente triste, se siente un poco acongojado, y nosotros hemos sido ocasionantes de esa tristeza en el corazón de nuestro Padre. Por eso en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón por ser desobedientes a tu palabra. Te queremos pedir perdón, mi Dios, porque no hemos hecho lo correcto ante la ordenanza o el mandamiento que sale de tu boca. Hemos pensado mucho, hemos actuado conforme a nuestras fuerzas, conforme a lo que pensamos que es lo mejor en nuestra mente, pero no te hemos dado la oportunidad de mostrarnos que detrás de tu palabra, que detrás de tu mandamiento hay un grande galardón, hay un grande beneficio y hay una grande promesa de parte tuya,
de cumplir lo que has dicho. Señor, en esta mañana, en este tiempo, en esta tarde, según sea el momento, yo quiero pedirte perdón, mi Dios. Hago conexión con los cielos eternos y te pido que por el poder de tu sangre preciosa, mi Señor, nos laves, nos limpies, nos purifiques, traigas a nuestras vidas un tiempo de arrepentimiento. Y hoy me hago consciente, Señor, que por causa de la obediencia, la cual viene accionada o actuada por la fe que has colocado en nosotros, veremos, Padre Santo, tendremos expectativas con tu palabra, tendremos, mi Dios, convicción firme en todo tiempo de poder visualizar lo que tú vas a traer a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy declaro que soy un hijo obediente. Hoy declaro que soy un hijo que obedece al Padre que está en los cielos, que obedece su palabra antes que a la ley de los hombres, que obedezco a mis autoridades espirituales, obedezco a mis padres, me dedico a ser un ejemplo también para mis hijos. Aun cuando no tenga hijos, desde ya comienzo a dar ejemplos para que la generación que saldrá de mi simiente también tenga un ejemplo a seguir. Les hablo a aquellos que no tienen hijos, le hablo a aquellos que aún no son casados, pero que tienen en su plan, en su objetivo personal, el poder establecer familias, que siempre sea el Señor el centro en tu casa, que sea siempre el Señor la inspiración que te guíe y que te dirija en todo momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos, mi Dios, en cada casa, en cada hogar, mi Dios, la manifestación de tu palabra y de tu poder de manera única, de manera especial, de manera tangible. En el nombre de Jesús, Señor, restaura los corazones arrepentidos, mi Dios. Restaura a aquellas personas, hombres y mujeres, que se habían dedicado, mi Dios, a hacer conforme a sus pensamientos, pero que hoy hacen un pacto delante de ti y comienzan a verte como el Padre que desea lo mejor para sus hijos. Padre, toca sus corazones. Padre, afirma sus pies, que cada paso, que cada decisión que puedan llegar a dar sea un tiempo, mi Dios, en el cual te puedan ver a ti guiando sus pasos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos las dudas aplastadas, declaramos los temores destruidos. En el nombre de Jesús, declaramos que antes de obedecer la ley de los hombres, comenzamos a obedecerte a ti, mi Señor. Comenzamos a caminar conforme a ese nivel de fe y obediencia que tú tienes para nosotros, que tú esperas para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos generaciones poderosas. Declaramos hijos firmes en la fe, que obedecen a sus padres, que obedecen a sus abuelos, que obedecen a sus autoridades, que obedecen a su Señor, y que al mismo tiempo serán llevados a un nuevo nivel, que serán capaces de reprender a los vientos, que serán capaces de callar a las tempestades, que serán capaces de echar fuera demonios por causa de la autoridad y de la obediencia que existe en ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos son capaces de decir amén allá en su casa? Yo aquí en la casa de Jehová digo amén, y me uno a ustedes haciendo conexión en los cielos para declarar que se abren en este tiempo, se abren en este momento, para que la bendición del Padre repose y alcance a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, que podamos ser esos instrumentos de bendición para que otras personas puedan llegar a conocerte. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu. Padre, que podamos llevar, que podamos continuar extendiendo el reino de los cielos, que podamos continuar llevando tu palabra, ese evangelio, el anuncio de las buenas nuevas a todo lugar, en el nombre de Jesús. A ti, amigo que nos escuchas en esta mañana, quiero invitarte a recibir a Jesucristo en tu corazón.
si quizás nunca has permitido o le has dado la oportunidad a Jesús de entrar a tu corazón, este es el momento. Esta es la oportunidad. Desde hace mucho tiempo el Señor te ha venido hablando y hoy has llegado o has sintonizado el canal correcto. Y si es tu voluntad allí en tu corazón, te voy a pedir que repitas conmigo estas palabras, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, amado amigo que estás allí, quiero que repitas conmigo estas palabras en esta mañana. Y le vas a repetir desde corazón y le vas a decir: Señor Jesús, en esta mañana entrego mi vida a ti. Te abro las puertas de mi corazón para que entres y habites en él. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he sido desobediente, pero que en ti consigo una fuente de paz, una fuente de fortaleza, una fuente de amor inagotable. Un Padre que me ama y un Padre que dio la vida de su Hijo Jesucristo por mí. Por eso hoy te pido perdón y te pido al mismo tiempo que entres a mi corazón y que escribas en mi nombre en el libro de la vida. Gracias por esta nueva oportunidad y permíteme conocerte, permíteme acercarme hasta ti y ver lo grande que eres. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, déjame decirte que has tomado la mejor decisión de tu vida. Es un comienzo nuevo, es un tiempo nuevo. Y te recomiendo que ubiques una iglesia en el lugar donde vives, que ubiques la más cercana y que puedas comenzar a desarrollar esa vida de fe y de obediencia que el Señor espera que tengamos con Él. Si estás acá en Maturín, estamos a la orden en la Iglesia Dios Admirable. La iglesia está ubicada en La Muralla, carrera 3 con calle 6. Estamos a la orden acá. Al resto de mis hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Tengan un día fructífero, un día lleno de bendiciones. Que esta semana venga acompañada de mucho de Dios para sus vidas. Y que toque a sus puertas y pueda conseguirles con fe, con obediencia, con fortaleza y con convicción de que Él es nuestro Padre y tiene el control de todas las cosas. El Señor les bendiga. Chao, chao.